el tener las notas más altas de la carrera no vale para nada. O sea, hoy en día se prima mucho las altas notas, pero luego a lo mejor no tienen habilidades para poder desarrollar o las habilidades empresariales de crearte tu propia empresa. Hay que abogar también por esos abogados que llevan a esos clientes que nadie les gustaría llevar porque pone su moral o su ética en juego, porque hacen una parte fundamental en esta justicia. El éxito de esta profesión es ser constante y hacer las cosas bien. Digo, los clientes muchas veces omiten información porque se piensan que no lo pasa, o sea, que no deberías de saberla. Entonces nosotros necesitamos saber realmente la verdad para, o sea, aunque haya sido algo muy grave, ¿sabes? Nosotros necesitamos saber la cronología perfecta para poder hacer una estrategia de defensa. O sea, me gustaría generar un legado, no solo una profesión individual, sino dejar algo que esté bien hecho, crear algo que realmente merezca la pena. Después de tantísimas formaciones que hice, me di cuenta que nunca jamás podía crear un equipo si ese equipo no compartía los mismos valores que yo. En un primer momento somos mucho más resolutivos que la inteligencia artificial. Que vaya la inteligencia artificial a sacarte de comisaría o que vaya... Llegará el momento, pues yo qué sé. Buenas, familia de PMV, estamos aquí en una nueva edición del podcast de Factory. Hoy estamos en las antiguas oficinas de Hawkers y aquí con dos viejos amigos, Alejandro, con Kilian, de Padilla y Espinosa Abogados, y con Alex, CEO de PMV Factory. El podcast se viene muy interesante. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas, Alberto, un placer siempre estar aquí, echando una mano al proyecto y encantado. La verdad que este podcast me hace especial ilusión porque... tengo la gran suerte de que conozco a los dos invitados de muchísimos años, uno con el que he vivido muchas partes de mi vida en la etapa del boxeo. Y muchas aventuras. Muchas aventuras en fiestas y en historias, que es el caso de Kilian, y uno de mis mejores amigos, que es Alejandro Padilla, que desde el primer inicio que dio paso a esta nueva aventura, que ahora nos contará él más, se lo dije el primer momento, estoy súper orgulloso del paso que ha dado, de venir de una familia, de salirse un poco de la familia, que es algo muy similar a lo que he vivido y me hacía mucha especial. Entonces, es verdad que cuando me comentaste el caso, me parece que son como caminos paralelos, son como vías paralelas los que habéis experimentado. Ahora Alejandro nos contará un poquito más. Yo he de decir que a Kilian lo conozco desde los 13, 14 años porque él es de Dolores, yo soy de Almoradí y él venía a rondar a una chavala del pueblo. Él venía ahí a culebrar en aquella época donde estabas como casi opositando para el seminario, si no recuerdo mal, ¿verdad, Kilian? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito sobre ti, Kilian. ¿Sobre mí? ¿Sobre esa edad o sobre todo lo que quieras? Bueno, sobre esa edad sí. Creo que coincidimos. La primera vez que coincidí contigo, si no recuerdo mal, fue en una academia. Dando clases particulares, ¿puede ser? Puede ser. Recuerdo una academia de Almoradí. Sí. Y tendría, pues eso, estaría en primero, iría a pasar a primero, probablemente. Y después estuve ya 6 años internado. Estuve internado en el seminario. La etapa del seminario. Hice toda la etapa de la ESO y bachillerato. Y ya después sí que a lo mejor me verías con 18 otra vez rondando. Almoradí me gusta, ¿sabes? Almoradí, la Vega Baja, buena tierra. Que se lo digan a Alejandro que cuando llegó allí ya no se ha separado de nosotros, de Clar. No, la zona... Yo soy de Dolores, al final somos pueblos que tenemos muchos amigos en común, entonces sí que es cierto. Y ya después de los 18, pues universidad y todas estas cosas. Y carrera. Y un poquito, Alejandro, de tu desarrollo, porque claro, tú llegaste a la Vega Baja un poquito más tarde, ¿no? Yo llegué por a amor. la Vega Baja hace ya... Bueno, yo de hecho no sabía ni dónde estaba Almoradí. No sabía dónde estaba ni Almoradí, ni San Fulgencio, ni la Daya. Hay una frontera ahí en Crevillente, hay una frontera en Crevillente. Tuve la idea de apuntarme un verano a boxear en Guardamar y coincidí con Alex, con Dani y con mi amigo Abel, que eso es el nexo de unión de nuestra relación. Y desde entonces, pues como Alex bien ha dicho, pues somos como hermanos, hemos vivido cosas especiales y las que nos quedan por vivir. Bueno, yo soy de Elche, no soy de la Vega Baja, yo soy de aquí de Elche. Y nada, lo que pasa es que gracias a vosotros, que sois todos de allí, pues habéis hecho de esa zona pues un hogar para mí. ¿Cómo os conocisteis vosotros? Porque los dos habéis estudiado abogacía. ¿En qué contexto os habéis conocido en ese aspecto? Nos conocimos en la Universidad de aquí de Elche, en el CEU. Yo empecé desde cero allí en la universidad y Kilian vino trasladado de otra universidad y nada, desde el primer momento pues hicimos una piña muy buena en clase
Y bueno, yo era el único que tenía un piso de soltero ahí en Elche. Y pues nada, pues era nuestro día a día. En tiempo libre nos íbamos a mi casa, almorzábamos, comíamos. O sea, siempre hicimos un equipo muy bueno y desde entonces, pues, de hecho, son de los pocos con los que mantengo ese círculo tan cercano de la universidad. Sí que es verdad que habían otras personas que ya eran amigas mías, ya eran amigos míos, de hecho... De ahí de Elche y eso. Uno es como si fuese mi hermano. Y nada, y nos unió la universidad, la verdad. Yo tengo una pregunta para Kilian, ahora que has sacado este tema. ¿Era igual de sinvergüenza que ahora, Alejandro? No, ¿En aquel entonces? ¿O eso ha sido con la edad? ¿O cómo? Solo lo exterioriza, por dentro es buena gente, ¿no? Es buena gente. No, tiene buen corazón. Es de corazón noble. Es de corazón noble. ¿Os une también algo relacionado con el boxeo, con las artes marciales, Kilian? Porque hasta donde sé también te gustan, te has desarrollado yo he competido mucho. Has competido, ¿verdad? Desde los 18 sí, he hecho varios campeonatos de la Comunidad Valenciana, en peso pesado, en Muay Thai, con oro, y tengo una plata de España también. ¿Qué me dices? Eso no lo sabía, tío, qué guapo. Sí. Y sí, siempre he fundamentado, pero no hemos estado siempre en el círculo, porque él ha hecho más boxeo y yo he hecho más Muay Thai cada uno y he competido, aunque he hecho algo de boxeo también, algo de suelo, pero sinceramente siempre he competido en la modalidad de Muay Thai K1. Entonces sí que es verdad, y aparte un peso alto. Entonces los pesos altos estamos ahí un poco descuidados, en el que nos conocemos y siempre vamos buscando nuestros pesos altos. Entonces a veces los pesos bajos nos referenciamos. Sí que hemos coincidido alguna vez, pues comiendo y tal, hablamos de lucha, porque nos gusta de los dos, todo el deporte de contacto, pero realmente donde más empezamos a coincidir fue en la uni. Yo llegué a la uni, como él dice, de traspaso, en tercero de traspaso de Alicante, de la universidad. Yo venía de la Universidad de Alicante y empecé a la uni allí. Era la única manera que pudieran aprobar, se cambiaban todos al CEU. Porque en tercero se cambian como 15 a lo mejor, ¿sabes? Sí. Iban con la escopeta. Normal éramos a lo mejor 7 o 10 personas y en tercero éramos 25, ¿sabes? O 30. Hay un resquicio legal ahí, nunca mejor dicho, para que haya un cambio de pedido. Yo creo que hay asignaturas porque de la UMH se cambian por administrativo y de Alicante se cambian por procesal. Se ve que ahí es cuando se les atasca, pues es el... Además, yo fui con muy pocas asignaturas. A mí realmente se me atascó financiero y tributario. Y no fue por el hecho de lo demás iba bien, pero sí que es cierto, en financiero y tributario tuve que pagar 2 o 3 veces. Y cada vez que pagas la matrícula tienes que duplicarla. Y llegué al tercero, le dije, porque en tercero pasó algo muy exclusivo. No sé si debería contar esto, pero hubo unas paellas. Y la profesora, recuerdo que tú ibas con el libro completo. El nombre de la profesora no lo voy a decir, pero ibas con el nombre, o sea, ibas con el libro completo. Y tú tenías un libro completo de financiero y tributario, no recuerdo si era 1 o 2. Y cuando hacías los exámenes, si aprobabas todos los exámenes, te capacitaba para hacer un tramo, o el IVA, o cualquier tramo de lo que es el estudio en sí completo. Mientras que si suspendías, ibas con todo el libro al oral. Y yo ese año tuvimos paellas, y puse un examen el día de las paellas. Y fuimos al examen 7, entre ellos yo, porque yo había suspendido 2 veces y digo, no pago el triple por esta asignatura ni matado. La cuestión es que hice el examen, además saqué muy buena nota de ese examen, saqué un 9, total, que cuando fuimos a hacer el examen, las medias, para ver quién capacitaba las partes, la gran mayoría de clase que había ido a las paellas tenía un 0. Entonces, la grandiosa idea de la profesora fue: voy a quitar la peor nota que tengáis de todos los exámenes. Entonces me di cuenta que aún encima me había quedado sin paella, que el examen que había probado no servía mucho, fui al final y suspendí casualmente, hice 2 preguntas bien de la bola, y la tercera, que se ve que es cuando dudan un poco en la segunda pregunta, la tercera me dice, ¿qué es lo que peor llevas? Y recordé todo lo que dije, cajas, en IVA. Y me dijo, vale, cajas. Y me quedé mirando y digo, creo que estaba de coña. No estaba de coña. Y fue por suspender esa, y juré que no iba a pagar, porque no esto está feo a lo mejor que lo diga, pero para mí no merecía pagar el triple por esa asignatura, que para mí ya tenía conceptualizaciones básicas y que no era para repetirla. Claro. Entonces, eso es lo que dinamitó. Yo no me fui ni procesal, yo procesal lo aprobé. Yo me fui con 7 asignaturas que me quedaban. Ostras. Que allí cuando entré hice 14, porque sí que es cierto que tienen más asignaturas. Tienen todos los... Sí, está la rama de canónico, como es una universidad privada y católica, pues tiene canónico, tiene derecho eclesiástico y tal, que son como que tienes que pasar por el aro sí o sí. ¿Sirve mucho ahora todo eso? Sí. Pues, en mi opinión... Del 1 al 10. En mi opinión, hay una rama que se desconoce del derecho, que es el derecho eclesiástico, que es pues
va más enfocado a la gente que se casa por el rito eclesiástico y quiere pedir la nulidad de un matrimonio. O sea, hay un tribunal especial, pero bueno, hoy en día la gente se divorcia y no quiere. Eso iba más reflejado por mi opinión anteriormente, porque sí que era como muy sagrado el matrimonio. Entonces, si te declaraban nulo el matrimonio, pues podías volver a casarte por la iglesia, que en este caso si te divorcias ya no puedes volver a hacer el rito canónico, o sea, eclesiástico. Creo que son los... En mi opinión, yo no he tenido ningún tema así, caso así de ese y que no es muy común. Hemos abierto en este podcast en varias ocasiones el melón de preguntar, y en varios que hemos ido como invitados, en preguntar la importancia que tiene la carrera, la educación que te dan, los estudios que tienes frente a los abogados que sois hoy día, después de un transcurso que ahora contaréis cuánto tiempo lleváis y todo eso, en comparativa. Que si al final es muy importante tener una cultura y una formación educativa como la universidad, como todas las formaciones que salen después de tener la carrera, pero el día a día, si tuvierais que en un rango del 1 al 10, en el abogado que sois ahora con el conocimiento que tenéis después de los años de experiencia y lo que salís, ¿en qué se parecéis? ¿A un huevo, una castaña? O... A ver, realmente los estudios son importantes para todo, ya no solo para intelectualmente, sino para culturizarte, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que para mí el tener las notas más altas de la carrera no vale para nada. O sea, hoy en día se prima mucho las altas notas, pero luego a lo mejor no tienen habilidades para poder desarrollar, o las habilidades empresariales de crearte tu propia empresa. Entonces, para mí, yo me viene una persona con un 5 en selectividad, un 5 en la carrera, y para mí, si tiene habilidades, lo contrato. Mejor me viene una persona con un 10 y todo de lujo, y a lo mejor no me encaja, ¿sabes? Yo creo que esto juega un poco roles. Sí que es cierto que, a ver, la función didáctica es necesaria. Para llegar a estas carreras tenemos que tener una conceptualización base que te debes de esforzar mucho para tener, porque es mucho temario, y es necesario, es como un starter, es lo que te hace iniciar en un conocimiento necesario para entrar. Sí que es cierto que también si estoy en mi caso en el seminario, o en su caso también en otros centros que te enfocan la vida al estudio, te preparan también para esta carrera, ya te explico. Porque cuando llegas, sí que es cierto que cuando llegas ya a la carrera tienes las nociones básicas, pero después vas a la selva. Vas a la selva, tienes que ver toda esa parte que no ves en la carrera. De hecho, esa sección práctica es la que mayormente tiene que tener el abogado previsualizado, porque es la que más necesita a la hora del día a día. Tener esos conocimientos bases para poder, en el momento dado, poder resolver las situaciones. Entonces sí que es cierto que es algo vital el tener esos conocimientos, pero es cierto que es un trabajo que eso te da capacidades, pero después tienes que esforzarte mucho para darle una forma y convertirte en ese abogado procesalista que quieres ser, o ese abogado laboral que quieres ser, o ese abogado mercantilista que quieres ser. Según del sector tienes que adaptar un poco tus cualidades. Por eso luego vosotros, una vez que habéis terminado la carrera, ya tomáis la decisión de, entiendo que bien o por gusto o lo que mejor os da, y se especializáis en algo concretamente, ¿no? Aquí principalmente tú sacas la carrera de Derecho y eso te habilita, o sea, eres graduado en Derecho para opositar, para trabajar o para tener la carrera. Y luego para ejercer tienes que hacer un máster. En el máster es más práctico porque realmente nadie que sale de la carrera en este ámbito está capacitado para ponerse a trabajar. Incluso cuando terminas con el máster de hecho, los abogados de oficio tienes que tener, creo, si no me equivoco, son 3 años de ejercicio para que a la persona que se le asigne un abogado por lo menos tenga una capacidad jurídica de defensa, ¿sabes? Para mí la carrera debería de ser mucho más práctica porque yo en la carrera no era el mejor estudiante, bueno, me la saqué todo a curso por año, pero sí que es verdad que yo donde más he aprendido es, bueno, mi padre y mi familia son todos abogados, y yo donde más he aprendido es mano a mano con mi padre, ¿sabes? Empecé redactándole las demandas, él me dictaba, pues documentación, ahí es cuando realmente aprendes, sobre todo el trato con el cliente, saber qué le tienes que cobrar, qué no, cómo actúan, ir al gimnasio, o sea, ir al juzgado con ellos, o sea, quiere decir, que hacer una demanda, dentro de lo que cabe todo el mundo te lo hace, pero a lo mejor nadie tiene esas habilidades para poder tratar con el cliente y tener varios temas abiertos, ¿sabes? No sé, es muy complejo, no es fácil, el derecho no es fácil. Es que lo hemos visto en varios podcasts que nos encontramos como que la gente que tiene el conocimiento que viene de la universidad
tiene ese conocimiento teórico, pero muchas veces se enfrentan al día 1 después de la carrera y es como, o sea, un libro en blanco. Sí. O sea, nos pasan diferentes... Yo estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, para carreras como Derecho, Abogacía, Medicina, es necesario todo ese conocimiento, porque si no es que es verdad que no saben nada. Pero yo creo que pasa como todo. Luego, ¿cómo tú preparas a alguien mentalmente a un juicio? ¿Eso lo veis en la carrera? ¿Cómo tú...? En la carrera no se ve. En la carrera no se ve. De hecho, yo creo que esta profesión es muy bonita, ¿sabes? Pero también es muy exigente. Es muy exigente, ¿sabes? Porque al final los clientes cuando le ganan los procedimientos eres el mejor. El número 1. Pero cuando se pierden, claro, que la gran mayoría de casos es porque el cliente no ha hecho las cosas bien, ¿sabes? Nosotros intentamos defender muchas veces algo que es indefendible, ¿sabes? Correcto. Pero bueno, muchas veces para nosotros un buen acuerdo es mejor que perderlo todo. O sea, a lo mejor un tema penal, si te piden más de 2 años que entras en prisión, para mí dejártelo en 1 año con la reducción o con que no entres a prisión, para mí es un logro. Es una victoria, claro, es una victoria. Pero hay gente que no lo ve así, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si a todo un cliente le fallas porque tiene muchos procedimientos y la consecución de esos procedimientos han venido, pues, te han cajado las sentencias, pues el cliente evidentemente se cambia de abogado. O sea, que decir, aquí el éxito es trabajar y coger resultados, ¿sabes? Al final, ya sea porque sea muy fácil o porque es muy complicado conseguir algo muy exitoso, ¿sabes? El éxito de esta profesión es ser constante y hacer las cosas bien. Y a nivel personal, ¿cómo lleváis eso de que una de las cosas que siempre me he fijado yo en el tema de los abogados, cómo lleváis cuando al final vosotros estáis ejerciendo vuestro trabajo, un cliente traquea una puerta, vosotros no opináis si tiene razón, si está bien hecho, si no, simplemente defendéis a ese cliente que os ha traqueado, aunque luego a él le echéis el responso y le digáis una cosa a otra? El tema que yo creo que Kilian coincide conmigo, los clientes muchas veces omiten información porque se piensan que no lo pasa, o sea, que no deberías de saberla. Entonces nosotros necesitamos saber realmente la verdad. O sea, aunque haya sido algo muy grave, ¿sabes? Nosotros necesitamos saber la cronología perfecta para poder hacer una estrategia de defensa. O sea, nos ha pasado en muchas ocasiones, bueno, a mí y a casi todos los abogados, que el día del juicio el cliente no te ha dicho algo y sacan ese día una prueba y tú te quedas con la cara en blanco y tienes que tener muchas habilidades para poder salir. Pero claro, las cartas sobre la mesa, he hecho esto y he hecho esto. ¿Cómo me puedes ayudar, sabes? Y a la hora de defender sabiendo que va en contra, Kilian, ¿cómo te afecta a ti a nivel personal el decir, coño, estoy defendiendo a este cliente que ha hecho esto mal y tengo que defenderlo, luego cuando te acuestas en tu casa, el remordimiento, el post-trabajo, ¿cómo afecta? Hombre, el post-trabajo, por eso sigo haciendo deporte de contacto y hay que sacar. es mi tetera, es por donde evaporo eso que me perturba cada noche. Pero sí que es cierto, nosotros sí que hemos abogado también en parte por ser abogados privados, porque también escogemos un poco... Claro, el abogado privado que no llevamos turno de oficio, a nosotros realmente elegimos a nuestros propios clientes. Vale. Entonces, hacemos dentro de lo malo, lo menos malo. Hacemos un escrutinio, no tenemos que afectarnos, hay cosas que probablemente que no querramos coger por alguna también situación. Es verdad que la ética, si te mueves por la ética profesional, te tienes que dedicar a otra cosa. Claro. Y eso es lo porque que a lo mejor, perdón que te interrumpa, ahora que hay mucho tema que está, pues ahí a lo mejor injusticias, ¿no? Que están acusando de un delito que tú realmente no has hecho, que es un delito grave, pero ¿y si es inocente? O sea, quiere decir que todo el mundo al final tiene derecho a una defensa digna, ¿sabes? O sea, quiere decir, y que también te digo una cosa, si no lo defiendes tú, lo va a defender otra persona. Quiere decir, a mí si viene un cliente porque ha abusado de menores, yo evidentemente no lo cojo el tema, ¿sabes? Yo tengo también mis valores, tengo capacidad para permitirme poder elegir mis propios clientes, ¿sabes? Tampoco es que esto sea... Pero bueno, yo elijo mis propios clientes y si no me interesa, fuera. Sí que es cierto que lo que dice que también tenemos que abogar por el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, es decir, incluso la persona que ha hecho algo necesita una defensa justa, porque rompería el proceso de justicia. Entonces es cierto que hay que abogar también por esos abogados que llevan a esos clientes que nadie les gustaría llevar porque pone su moral o su ética en juego, porque hacen una parte fundamental en esta justicia. Porque si nadie los defiende, esa persona no tendría una defensa justa y el juicio sería, probablemente, no podrías imputarlo por no tener una justicia efectiva o no ser justa, equitativa, como el resto de la sociedad, y lo que tendrías que hacer es
que no podrías enjuiciar también a esa persona porque nadie se podría defenderla. Entonces, sí que es cierto, es una profesión que a veces la moral y la profesionalidad la tienes que tener en una balanza. Nosotros, al tener esa capacidad privada, podemos hacer un escrutinio y hay cosas que decimos, yo esto no lo quiero llevar o él no lo quiere, y lo respetamos. Pero sí que es cierto que no abusamos mucho de eso. Sí que es cierto que a veces vienen clientes, y sobre todo en el aspecto penal, en el que vienen sin que nadie les escuche. Y eso es un problema, porque a veces se te vende una idea, una perspectiva, y en sala tienes que tener... Mira, al principio mi abuela me preguntaba mucho y me decía, ¿a quién llevas, al bueno o al malo? Las abuelas son la primera pregunta. No, pero te digo, ojalá parte de la sociedad o incluso de los mismos abogados adquiriera la lógica de justicia que adquirió mi abuela hablando conmigo a lo largo de los años. Pero sí que es cierto que me decía, ¿a quién llevas, al bueno o al malo? Y no sabía contestarle. Cuando pasó un año ya que llevaba, además yo voy mucho a procesos, yo voy mucho a sala. Entonces, cuando lleva un tiempo en sala, dije, ya sé contestarte, abuela. Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Porque a veces el prima de la justicia, la persona que cree que tiene una razón, la exorbita. Es decir, dice, pues si cree que le deben de pagar 40, quiere 80. Claro. Mientras que el que debe de pagar 40, quiere que pagar 20. Entonces, después cuando hacemos en sala ese cronograma y ponemos todas las partes en juego, ahí donde vemos quién realmente tiene una razón. Y a veces no es una razón pura o absoluta, kantiana, de decir, esto es así porque es así. No, hay veces que la verdad es relativa y a ti te llega una parte de esa verdad. Por eso es tan malo que un cliente venga y no te cuente la realidad del asunto. Claro, porque cuando los procesalistas creamos un cronograma y empezamos a coger el objeto ilícito y hacemos un nexo causal y empezamos con el iter criminis y decimos esto tiene que estar en casi aquí, nos faltan piezas del puzzle. Claro. Y eso es un error porque no le das una buena defensa. O sea, la persona que ha hecho algo, a veces, su mejor defensa es ver que la otra parte va a pedir ciertas agravantes, ciertas precisiones que van a hacer que suban en grado la pena. Y tú vas a tener que maniobrar con ese mismo cómputo de pena para decir, no, el iter de mi cliente no ha hecho esto, por lo tanto no debería tener esta pena tan gravosa. Tenemos que condicionarla a lo que realmente ha hecho, que sería una buena defensa sin necesidad que la gente, que una persona que ha hecho algo se salga al suelto. También es verdad que en esta profesión gana el que más sabe. O sea, es decir, va por fallo, ¿sabes? Al final no todos los abogados saben, o sea, tú no puedes saberlo todo. Entonces, muchas veces tú ganas un procedimiento porque tú sabes más que el otro, o que el otro no se ha fijado en ese detalle. O sea, pero ya no solo los abogados contrarios, sino los jueces y fiscales, hay veces que no valoran las pruebas, o sea, que muchas veces, aunque esté una cosa que tú sabes que tu cliente lo tiene perdido, pero por un fallo procesal en el procedimiento ha ganado el juicio, ¿sabes? Entonces, se ha visto en un montón de ocasiones que cometen un fallo judicial y con ese motivo de nulidad del procedimiento y has ganado. Es una injusticia para la persona, pero al final muchas veces falla o hacen una demanda y lo han hecho mal o lo han formulado mal, entonces tú te das cuenta y has ganado eso por eso, no sé si me entiendes. ¿Eso crees, Alejandro, que es justo o injusto? Porque pues es justo para nosotros que ganamos el proyecto al cliente. Pero ¿y si lo pierdes? Cuando lo pierdes. Aquí es como todo, aquí siempre hay dos partes. Pero ¿y si te tocara perderlo a ti por una mala praxis o por una mala presentación de pues pruebas? Hombre, nosotros tenemos unos seguros de responsabilidad civil, evidentemente yo creo que a nadie en su trabajo le gustaría cometer un error. Se puede cometer, evidentemente todo el mundo tiene derecho a fallo, pero en esta profesión pues un fallo pues puede ser una cosa muy gorda. Ya no solo penal, sino económicamente. A tu empresa te deben X cantidad de dinero, hago una cosa mal, la paso por alto o no contesto un escrito a tiempo y tal, y si te deben 80.000 euros has perdido 80.000 euros y eso es mi responsabilidad. Correcto. O sea, sí que hay una carga moral y ahí que sí que no es plato de buen gusto para nadie. Y sobre todo cómo llamas al cliente para explicarle que ha sido un fallo tuyo. Lo omites. Dentro de un poquito, ya sabemos que a Alejandro le viene un poquito de familia el tema de vocación de abogacía, Kilian. Para acabar de contextualizar un poquito las partes, ¿a ti de qué te viene? ¿Te viene también de familia? ¿Te viene un poquito de que era tu vocación, que durante la vida te has enamorado de la profesión? Sí, o cómo? Yo creo que soy el primer abogado de mi familia, creo. Mi familia viene de la agricultura. Mi madre viene de los seguros y tiene una correduría, ha trabajado en muchos seguros. Pero mi familia ha hecho trabajos más al uso. Y desde los antepasados hemos venido siempre de la agricultura. Entonces, pero sí que es cierto, yo soy el primer abogado de la familia, o creo que soy el primer abogado, como decía, pero entré porque sí que sabía que quería estudiar Derecho. Eso lo has tenido claro más o menos siempre. Cuando empecé, además, puse Derecho solo y Alicante.
Si no me cogen, probablemente el primer año no hubiese estudiado nada, porque solo puse una carrera, si no recuerdo mal, y era lo único que me apetecía estudiar. Ya hacía deporte, entonces me llamaba la atención Derecho porque creía que era creo que es una carrera que te culturiza en gran parte, te enseña de muchos aspectos de la vida y después conoces esa praxis de la justicia y el sistema judicial que tiene España que para mí siempre me ha llamado la atención. Al fin y al cabo sí que es cierto que empecé en Alicante, como decíamos antes, cambié a CEU, además con el cambio no solo por la situación, sino porque necesitaba un cambio personal. Y me vino muy bien. Estuve allí trabajando, también se me ofreció trabajar, estuve trabajando con CEU de becario. Los años que estuve estudiando allí, yo era el becario. El becario. Qué guay, tío. No, guay. Sí, joder. hombre, para costear al final es una universidad que es verdad que se aplica mucho en el sistema práctico y nos dan mucho la capacidad de, que es lo que más me gustó de allí, es poder salir a despachos a hacer prácticas, a tener buenos despachos que te enseñasen esa parte que la carrera no te infunde. Y eso la verdad que CEU lo complementa muy bien. Entonces, pues hice el cambio a CEU, estuve allí hasta acabar la carrera, siendo becario también, en la biblioteca, y después ya me fui a Valencia. Yo hice el máster de abogacía con otro máster especialista que me fui a Valencia para hacerlo, porque ese máster especialista solo lo tenía CEU también, pero lo tenía solo en Madrid y en Valencia. Entonces me desplacé allí y hice los dos a la vez. Hice el de abogacía y el de Derecho Internacional, Negocio y Empresa. ¿Derecho Internacional, perdón? De Negocio y Empresa. Era bilingüe en inglés y en español, y entonces, quieras o no, veíamos gran actitud del Derecho Internacional y se fundamentaba mucho en lo que es en la negociación, la empresa y esa necesidad que tenía poca cobertura por los abogados al uso, que eran más de otros sectores un poco menos específicos. Y allí estuve un tiempo. Y sí que es cierto que durante la carrera, tanto en el CEU como durante el máster, estuve en práctica de manera voluntaria. Y acabé en varios despachos y estuve un tiempo en despachos allí en Valencia. Y ya cuando llevaba mucho tiempo, pues yo al final dejé a mi actual mujer, la dejé en Dolores y mi familia está en Dolores y tenía ganas de volver. Pero sí que empecé a trabajar en unos despachos allí con un sistema que es muy parecido al despacho de su familia, que son despachos con un organigrama muy bien constituido, con especialistas en sectores específicos. Entonces ya me vine para acá y estuve un tiempo en un despacho en Torrevieja, hasta que llegamos a cerrar esto. La Vega Baja acaba tirando, si no es solo para ti, esta fue la cabra tira al monte, claro. Alejandro también lo apadrinamos, al final... He querido siempre vivir en el pueblo. Yo tengo devoción por Dolores. Y a mí con Almoradía a nosotros nos pasa igual. Yo tengo devoción por esta zona. La tranquilidad y la vida que me da Dolores, no creo que la tenga en ningún sitio. No me suelen gustar mucho las ciudades, aunque Valencia sí que es cierto que me enamoró. Valencia es que es precioso. Me enamoró. Claro. Pero es cierto que cuando lleva 3 años allí dije... Necesito la tierra, la comida de la casa. Y Alejandro, una cosita, tú te ubicas en el despacho de tu familia, por lo que puedo entender es un despacho un poquito más tradicional a la hora de sobre todo afrontar la captación de clientes. Dentro de la abogacía también creo que hay como un halo de hermetismo un poquito inamovible, con ciertas praxis a lo mejor un poquito clásicas. Tú rompes ese esquema totalmente, porque te hemos visto en TikTok, nosotros somos fan de cómo comunicas en TikTok y de cómo cambias clientes. Primero de todo, ¿cómo le cuentas eso a Kilian? ¿Cómo armáis un equipo, lo que es Padilla y Espinosa Abogados? Porque por lo que voy viendo, un poquito te circunscribes como un comercial a la hora de captar clientes dentro de eso. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo llegas a esa idea? Ya sabéis vosotros, yo vengo de una familia de abogados, somos 7 hermanos, de los cuales mi padre y 4 hermanos ya que junto conmigo estamos ejerciendo ya. Mi hermano pequeño acaba de terminar la carrera, el que va por delante mía le faltan un par de asignaturas, hay que decir que de 7 hermanos, 6 hemos hecho Derecho, menos mi hermana. Entonces yo vengo de un despacho tradicional, mi padre es de los pioneros abogados en Elche, y nada, teníamos despachos en Torrevieja, en Elche, en Torrellano, llegamos a tener en Alicante, y mi padre pues es una persona pues muy tradicional, pues muy chapado a la antigua a la hora de expandir su negocio en redes sociales, porque también es verdad que nunca le ha hecho falta, ha sido muy respetado, y de hecho sus antecedentes laborales le preceden. Y nada, yo empecé a empezar con las redes sociales porque
tengo un amigo mío que de hecho tengo otra empresa que se llama Saber Abogados y empecé a decir cómo, porque me notaba como que tengo muchos clientes, a que me entraban muchos clientes, pero yo decía, ¿cómo puedo llegar a más gente? Porque al final nosotros siempre hemos vivido del boca a boca, claro, ¿no? De amigo, del amigo de amigo, hacer las cosas bien y vas sonando. Entonces se lo comenté a mi amigo que se dedica al marketing, tengo otro amigo que se llama Dani, que también está en Madrid, que tiene una agencia de publicidad, y decidimos crear pues una empresa dedicado a todo comunicación por Instagram y TikTok. La verdad que nos empezó a ir muy bien, cogimos seguidores, nos hicimos virales enseguida y lo hemos enfocado ese sector únicamente a gastos hipotecarios. La verdad que en un año pues nos ha ido genial, hemos conseguido mucho éxito y sobre todo para nuestros clientes. Y en ese transcurso yo seguía todavía en el despacho de mi padre y yo necesitaba un cambio, me notaba que necesitaba pues hacer algo diferente, ¿no? O sea, como intentar valérmelas por mí mismo, y con varias comidas con Kilian le dije, Kilian, me apetece hacer algo nuevo. O sea, yo sigo teniendo mi empresa de mi familia, pero dije, me apetece empezar algo nuevo mío. Y le dije que si se quería unir conmigo al proceso, le expliqué un poco lo que quería, más o menos mis objetivos. De hecho, estamos en una de las mejores naves, o sea, como podéis comprobar, estas naves, muy poca gente. Entonces, el motivo de que queríamos dar el salto como una nueva empresa digital, qué mejor manera que con una empresa, con unas oficinas muy minimalistas, con mucho potencial. Pues, bueno, solo las podéis ver. Entonces le dije que de perdidos al río, y así empezó un poco. Kilian al primer momento se quedó en shock cuando lo llamé. Le dije, voy a irme a Torrevieja, aquí al Parque Industrial de Elche, esta es la idea y tal, y no me dijo nada, y a la semana por ahí me llama y me dijo, mira Alex, que me voy contigo. Que pa'lante. Y nada, ya empezamos a darle forma y aquí estamos. ¿Tú cómo absorbes eso, Kilian? Porque no sé si tú en el momento en el que empiezas a desarrollarte como abogado, en algún momento ves que las redes sociales van a jugar pues, un papel importante en tu día a día. A lo mejor vienes de abogacía que no tiene nada que ver con el marketing, o quizá no toquéis mucho en la carrera sobre marketing. Entonces, cuando Alex te habla un poquito del tema de marketing, ¿cómo absorbes tú esa idea? ¿Cómo lo ves en perspectiva? A ver, en principio... Una semana sin coger el teléfono, por lo que he oído. Tenía que estructurar. Yo soy una persona que estructuro la cabeza siempre, antes de tomar algunos pasos que para mí son importantes. Sí que es cierto que estaba en un momento en el que estaba bien. O sea, ya había apretado los dientes los primeros años de la profesión. Y estaba pues ahora trabajando con un sistema de comisiones, estaba trabajando para varios despachos, hacía sustituciones. No me iba mal, estaba sentado, estaba cómodo. Estabas cómodo, eso es. Estaba cómodo. Pero sí que es cierto que yo, como he hecho tantas prácticas en tantos despachos y cosas así, sí que he tenido una libreta siempre en el que he dicho, esto me gusta, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Siempre en un fin o el día de mañana poder crear lo que estamos creando, porque sí que es cierto que para mí, en parte, al ser la única persona que en mi familia trabaja el derecho, me gustaría generar un legado. No solo una profesión individual, sino dejar algo que esté bien hecho, crear algo que realmente merezca la pena. Y sí que es cierto que cuando vino Alejandro, vino Paddy comiendo y me lo comentó. Y a mí me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque sí que es cierto, yo soy un abogado... Bueno, todos los que me conocéis saben que soy bastante carismático, soy muy mío, tengo mis cosas, tengo mis ciertos toques, le doy demasiadas vueltas a las cosas, y sí que es cierto que cuando vine, claro, yo estaba en una zona de confort, a punto de casarme, pillar un mes de vacaciones en el que no trabajaba. Con la casa y todo para adelante que me comentaste. La casa también hace unos años, y la cuestión es que cuando me lo dijo, lo primero me dinamitó, números por un lado, por otro, yo veía la cuenta ya en rojo, digo, madre mía, esto... Pero sí que era un proyecto muy chulo. Era un proyecto que yo sabía, porque lo conozco, primero que me iba a dejar hacer igual que yo le iba a dejar hacer la idea que teníamos y la íbamos a plasmar. Y eso es una cosa muy importante. Muy importante. La gente, tenemos amigos como que conoce... Somos como Batman y Hulk, en muchas cosas no nos parecemos, ¿me entiendes? ¿Quién es Batman y quién es Hulk, cabrón? Yo peso 114, me gustaría ver pero bueno. Me gustaría saber quién es quién. Pero no, me refiero que no somos, a la hora de expresarnos no somos iguales, cada uno...
evidentemente, pero tenemos amigos que dicen, es que no os parecéis tanto, y es cierto, no nos parecemos tanto, pero sí que tenemos un proyecto común muy chulo en el que tenemos una idea muy parecida de la justicia y del negocio, y eso me embaucó, porque cuando yo me dijo, esto sí que es verdad que me tiró una semana planteando y diciendo, ¿qué hago? Pero más que nada por miedo, no por miedo al proyecto, porque conforme lo dije, digo, es un proyecto brutal y él tiene todo lo que a mí me falta. Yo soy un abogado más al uso, que me gusta el proceso, me centro mucho, no sé si ahora con los TDA y todos los TDAH, no sé por qué, pero me gusta, me centro y se me va... más procesalista, ¿sabes? Se me va de todo. Temas de trabajo de oficina, de campo, en sala es brutal, ¿sabes? Es un complemento que a mí, que me gusta esa rama del derecho, pero que es la que más odio, ¿sabes? O sea, a mí me gusta otra rama del derecho que es la más comercial, estar con clientes, captación, ventas, ¿sabes? A mí me gusta mucho el trato de empresas, o sea, de hecho... Todas las empresas que tengo ya se han convertido en amigos porque me voy a comer, me voy a cenar, vamos de viaje, que decir, que intento las empresas que tengo hacerlas familia, ¿sabes? Y de hecho yo creo que con todos los clientes que tengo ya no son solo clientes. ¿Sabéis por qué desde fuera y conociendo como os conozco tantísimos años y después de que contéis un poco lo que habéis contado, vuestro inicio, una cosa y la otra, tengo claro que fue uno de lo que más me costó cuando yo arranco la empresa? Yo siempre aposté muchísimo por la maquinaria porque no quería depender absolutamente de nadie. Yo tenía claro que quería dar un servicio 360 desde el minuto 1 de la empresa, por eso se llama PMV, que es Publicidad, Marketing y Vestuario, y mi ilusión siempre ha sido crear anuncios o hacer cosas de estas desde el minuto 1. Y cuando yo me di cuenta que tenía todas las máquinas necesarias, que eso es solo dinero, solo dinero, ¿no? Pero sabía que ahora era el momento de crear el equipo. Entonces, después de tantísimas formaciones que hice, me di cuenta que nunca jamás podía crear un equipo si ese equipo no compartía los mismos valores que yo. Por supuesto. Y es exactamente lo que veo en vuestro caso. Sí. Os conozco mucho tiempo y las cosas más importantes que tenéis como personas las compartís. Sí. Que sois buena gente, los dos, que los dos se preocupáis mucho por las personas que queréis, que los dos ayudáis mucho a las personas que queréis sin esperar nada a cambio, los dos. No os importa que os critiquen, nunca jamás os he visto discutir con un amigo, en los dos casos, y sobre todo vuestra vía de desconexión es pegarle un saco, hacer deporte, llevar vuestro cuerpo al límite, esa agresividad y canalizar esa violencia o ese pensamiento impuro sobre un deporte de contacto. Entonces, claro, los valores más importantes de una persona los compartís al 100%. Luego Alejandro es más comercial, le gusta más una cosa, más Kilian es más de casa, más familiar, más tal. Sí, está claro. Y a lo mejor cuando tú lo miras en perspectiva y no conoces tanto a las personas, dices, hostia, estos duran un telediario. Pero cuando de repente formas un proyecto con una persona que comparte los valores más importantes, los dos veis por el bienestar común de todas las personas, no de tus socios, sino de todo el mundo, en todas las actitudes, en todos los actos que cometéis en cualquier momento. Al final está claro que Alejandro a lo mejor es un poco más derrochador, Kilian a lo mejor es un poco más conservador. Claro, ¿qué va? Porque yo tengo muchos datos vuestros, ¿no? Pero sí es cierto que cuando compartes los valores y los compartes en un proyecto, es imposible. Por lo menos hoy, mañana Dios dirá, ¿no? Pero hoy está claro que mientras que la cosa siga así, os va a funcionar bien. Totalmente. Y creo que es algo de mucho valor compartir como bien has dicho, nos complementamos. Yo soy, como has dicho, mucho más derrochador que Kilian. Y yo digo, me entró un día aquí, digo, quiero montar una jirafa aquí de 3 o 4 metros. Y le voy a pedir, y Kilian, no, ¿dónde vas con la jirafa? Y yo, que queda bien aquí, que no queda. Y yo, claro, yo soy de ya para allá y muchas veces, pues eso, pues... lo quiero hacer ya y él me dice, Alex, espérate, ¿sabes? Que es como... Pues oye, que también tiene razón, ¿sabes? Digo, ¿para qué quiero hacer esto si podemos esperarnos, ¿sabes? Pero yo soy de ya para allá... ¿Cuánto tiempo, Alejandro, lleváis más o menos en esa relación? Desde que tú le cuentas el proyecto a Kilian, ¿cuánto pasa más o menos? Llevamos en este proyecto muy poco tiempo, la verdad, porque empezamos en las oficinas... 2 de septiembre. El 2 de septiembre empezamos.
Pero yo se lo comenté a Kilian, pues... ¿Estas fechas más o menos? Un poquito más, a lo mejor por Semana Santa, en abril o por ahí. Sí. Porque estas oficinas son de mi familia, pero estuvo Hawker, luego hubo otra empresa de ellos derivada de comunicación, y justo se les acababa el contrato, y yo lo tenía ahí en el run de la oreja, como los creadores de Hawker son amigos míos, yo sabía el significado que también tiene estas oficinas para todo el mundo, porque hicieron algo increíble, desde cero crearon una empresa pues conocida a nivel mundial, y a mí me gustaba la idea de crear algo grande en el mismo sitio, y encima que no sé, me pareció muy interesante eso, y es uno de los motivos por el que estamos aquí, porque hay otros sitios mucho más baratos, mucho más caros, pero para mí tiene un doble sentido, ¿sabes? Quiere decir, es el profesional y el emocional de lo que es capaz esta oficina, ¿sabes? Correcto. Te lo quería comentar porque es que Alex ha hecho la radiografía perfecta, creo, de vuestra relación. Yo es verdad que me veo, por ejemplo, un poquito más como Kilian y Alex sería más Alejandro, que al final sois tocayos y el nombre también lleva su energía. Pero creo que todo lo que ha dicho, o sea, lo comparto al 100%, porque cuando haces un proyecto de esta magnitud o le quieres dar... Pues claro, yo lo que veo es que esto no se va a quedar ni en Elche ni en Alicante. Creo que es un proyecto de magnitud nacional, por lo que veo y por lo que me habéis contado. Entonces, compartir esos valores clave, porque no sé vosotros luego detrás del micro, de la luz, pero nosotros discutimos, o sea, pero discutimos casi a diario. Pues nosotros no, la verdad. No, nosotros discutimos, pero porque al final es verdad que... A ver, hay cosas, Alberto, como en todo, que puedes opinar... Claro. Puedes opinar una cosa mejor, puedes algún día hacer una cosa que a uno le puede sentar un poco mejor, un poco peor, pero al final es trabajo, ¿sabes? Yo sé desconectar de mi trabajo y somos amigos y compañeros, y yo en el momento que esto fuese un infierno, pararíamos, pondríamos un punto de inflexión y decir, ¿qué estamos haciendo, sabes? Cuando me refiero a discutir es de que puedes ver unas cosas diferentes, otras nos decimos cualquier... No, pero no discutimos, yo no discuto, y Kilian tampoco, ¿no? Es que Losito es un bonachón. No, pero... sí, lo es, y él también. No discutimos. Kilian, lo digo aquí en la cámara, mirando a la cámara, es una máquina de matar, ¿sabes? Así que... Aquí va de bueno con el traje y tal, lo hemos visto pegar todo. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que la simbiosis perfecta está ahí en saber hacer las cosas y comportarse, y creo que la lucha es lo que a mí, en mi caso, me capacita a ser una balsa fuera de ello. Pero sí que es cierto que nosotros nos dejamos mucho, o sea, nos dejamos hacer, somos personas que tenemos muy creativas en nuestro sector, tenemos muchas ganas de apostar por innovar, por crecer, por hacer un trabajo bueno, que a veces la profesión de la abogacía se está cayendo en desuso, y en parte no que se esté afeando, sino que para el concepto de la gente mental, un abogado se está afeando el concepto. Y creo que somos de esas personas que creo que podemos devolverle otra vez y a ese además, sitio. Alberto, yo tengo una mentalidad de que no me gustan los horarios. Quiero decir que yo a mis trabajadores no sería la típica persona que tienes que estar aquí a las 9 de la mañana, ¿sabes? O a las 8. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo. Claro. Si un día te quieres quedar en tu casa trabajando, te quedas en tu casa trabajando. Si un día tienes que venir más tarde, porque al final yo muchas veces no paso por la oficina porque tengo un juicio en Murcia, me voy a ver a unos clientes, quedo con unos amigos para almorzar porque me apetece. O sea, realmente la base mía del éxito es que hago realmente lo que quiero compaginar con mi trabajo, porque a mí ahora me llamas y si me puedo ir a comer y estoy disponible, pues me voy. No quiero que la gente venga a trabajar obligada, o sea, eso es lo que yo nunca exigiría, porque yo nunca lo he vivido gente que ha vivido con esas exigencias de ir a trabajar, he visto gente, amigos míos que han llorado porque tienen que ir a trabajar y no están a gusto. Yo quiero crear una empresa, bueno, de hecho ya la tenemos creada, y quiero que aquí sea pues unas oficinas muy flexibles. Hemos montado un gimnasio para que venga la gente a entrenar, tenemos duchas, tenemos una cocina, o sea, total libertad en el ámbito de que las oficinas son modernas, somos gente joven y queremos transmitir esa personalidad que tenemos nosotros en nuestros trabajadores, evidentemente con unas reglas de convivencia y sobre todo de trabajo. Así que quien esté interesado en venir a probar, que venga, que nos avise por directo. Que en parte nosotros nuestra finalidad se fundamenta en los resultados, que la persona dé un resultado. Y nuestro trabajo, yo lo digo mucho, trabaja mucho en musas o trabajas por que estés bien ese día. Claro. Porque el día que puedes escribir, hay días que te sientes y escribes 10 páginas de una demanda, y hay días que te atrancas en la primera y no puedes salir. Entonces necesitas que mentalmente o que estés bien, sobre todo emocionalmente, porque eso te adapta a nuestro trabajo. En nuestro trabajo tienes que estar bien contigo mismo. Si vas con
si vas mal a nuestro trabajo probablemente la líes. Entonces sí que necesitas que no tener esa presión añadida que te ponen muchos despachos también en decir aquí, y a veces esas horas se convierten en horas que no dan productividad porque realmente no estás bien. Muchas veces entonces, son horas muertas. Sí que es cierto que nos fundamentamos mucho en que el trabajo sea correcto conforme a los intereses del cliente y que siempre esté bien hecho, pero buscamos una finalidad del trabajo, no necesariamente buscamos eso. Pero en fin, al cabo, nosotros nos compaginamos también con eso. Antes cuando nos decías, a veces discutir, no, él me dice, a lo mejor queremos poner esto, y yo a lo mejor sí que es cierto que yo lo voy, cuando lleguemos a cuando lleguemos a estas cantidades puedes comprar esto, cuando voy a llegar a estas cantidades puedes comprar esto. Al final. Comparto totalmente, Kilian, tu visión. Comparto es que lo que nosotros, al 100%. O sea, cuando Alberto habla del tema de discutir, no es discutir porque si no estaría trabajando conmigo, porque yo soy muy intenso. ¿Me entiendes? Yo soy muy intenso, lo sé, lo reconozco. Yo me pongo mis metas y llueve, truene o relampaguee, yo las cumplo, ¿me entiendes? No contemplo nunca la opción del no. Eso no está. Viene el COVID, a mí me da igual, las metas están ahí y se cumplen. A mí el COVID es que son excusas, yo lo considero así, porque si yo estoy viviendo esa situación de COVID y todos estamos llorando en nuestra casa, hay que buscar una solución. Y eso es lo que nos pasa. Lo que pasa es que sí es cierto que yo soy más como Alejandro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y Alberto, que es un profesional como la copa de un pino, y él me dice, Ale, si no es que no, si yo no te estoy diciendo que no, si no te estoy diciendo que no sea una idea de puta madre, si no te estoy diciendo en ningún momento que sea peor para la empresa, sino todo lo contrario. Pero, cabrón, piénsalo 3 veces, mira la caja, vamos a ver qué es lo que nos dice la caja, vamos a plantearlo, y si tú quieres que vayamos para adelante, yo contigo, siempre, ¿me entiendes? Porque las discusiones son esas, porque yo tengo mucho carácter y a mí realmente, que me pasa igual con mi encargado, coño, son mis personas de confianza porque ellos son los que me dicen, no, párate, piensa, y a mí me sienta fatal, pero claro, tengo en ellos toda la confianza depositada para que me digan, no, coño, Ale, vamos a plantearlo de otra manera, o sí, pero, coño, ¿has pensado esto y esto y esto? Eso es cuando él habla de discusiones. Ese es el equilibrio que intentamos buscar también. Es que creo que cuando una empresa proyecta futuro, el buen combo es ese. Claro, o sea, no puedes tener dos personas que tiren, en el caso de ser dos personas como nosotros. Estaría arruinado Kilian con un tío como yo, habla bien. Sí, bueno, lo digo a la cámara y se lo digo a nuestro Padre Jesús. Me alío con Alejandro y yo y quemamos Alicante en 30 días. Pero es eso, creo que tienes que tener el que apriete y tenga esas ensoñaciones tan altas porque son necesarias para futuro de proyectos y es indiscutible que la empresa tiene que crecer bajo metas que sean largas o altas, pero también tienes que tener esa realidad de suelo de decir, vamos a mirar esto. Creo que eso es lo que hace entre nosotros también una buena simbiosis. Él tiene ese planteamiento y yo tengo el planteamiento también más desde el miedo. Al fin y al cabo, de decir, bueno, vamos a moverlo porque vamos muy bien, pero no sé lo que puede pasar. Y yo siempre soy como esa hormiga que va recogiendo, y él también, o sea, pero sí que es cierto que cada uno somos de una manera, pero creo que esa es la buena simbiosis. Si él no me dijese un día, quiero esto, Kilian, yo tampoco a veces lo propondría. Totalmente. Y no vería esas posiciones que faltan del despacho. Somos más amarrategui, Kilian, es verdad. No, pero es totalmente, es literal. Y a mí, de hecho, yo personalmente, ya no solo laboralmente, es que personalmente a mí me viene bien, tío, porque yo muchas veces soy de no de salir de mi zona de confort, todo lo contrario, porque he salido mucho de mi zona de confort, pero sí que es verdad que siento a lo mejor más el miedo o el riesgo que otra persona, ¿sabes? Y es compatible. Y a mí, por ejemplo, el match que hemos hecho Ale y yo es que él va tirando en su eso, yo voy cogiendo, pero avanzamos los dos. Claro. Al final él toma las decisiones finales porque es el CEO, pero si yo al final, que yo a Ale lo conozco desde antes de que él tuviera memoria a lo mejor, porque José, bueno, que lo conocéis a su hermano, mi mejor amigo del pueblo, pero esa confianza también a veces que tenemos me sirve para decirle, oye Ale, baraja esto y esto, toma la decisión, pero con otras perspectivas. Sí. O sea, si no te digo nunca ni que no sea lo correcto, ni que yo no te vaya a seguir, aunque tome la decisión que no crea correcta. Sí, no, plantearle otro camino, claro, que es lo que hacemos, pero es que lo hago incluso con los clientes. Le doy dos perspectivas, a lo mejor jurídicas, y te digo, te voy a llevar de la mano por el camino que quieras. Pero hay que decidir, porque hay decisiones que son personales. Y en ese aspecto es cierto, pero creo que ese es un buen combo. Creo que es necesario. Porque dos personas muy
muy iguales, con un planteamiento mental muy igual, hace que tenga solo una linealidad la empresa y no vea los desperfectos. Que no salgas de la línea de confort. Claro, al final, cuando Alberto toma la decisión de la creación de este podcast, hacerlo en exterior y hacerlo fuera, yo le digo, él es el que lleva la estrategia, es el que lo lleva todo, lo organiza, me lo presenta. Le digo, hostia, Alberto, me parece una idea de puta madre. Digo, pero tengo solo un problema. Y claro, él me conoce y dice, ya estamos. Y le digo que el sofá se va a mover conmigo. Digo, tú haces lo que tú quieras, pero el sofá se viene conmigo. Y absolutamente la respuesta de él fue no. Pero como fue lo único que le dije, que no era negociable, pues aquí está el sofá. Solo para que la gente lo vea, o sea, estamos en las oficinas de Hawker, que son de Alejandro y de su familia. Hemos tenido que sacar el sofá del parking, parecía un paso de Semana Santa por aquí, por la cuesta. Está lloviendo, hace viento. Pero lo hemos desconectado para que no se vea. Lo han desconectado para que nos pusiera. Encima Alejandro está es un sinvergüenza y nos ha hecho hacer crossfit aquí, porque esto es peor que el crossfit. Y bueno, pero al final, ese es el ejemplo claro. Al final, ostras, nos mola nuestro sofá, es un sello. A mí también, lo podéis dejar, ¿eh? Creo que a Alex le quita media pierna si se queda aquí. Volviendo otra vez, chicos, a lo que nos compete, que es un poquito la dirección del podcast. Otra de las verticales que habéis creado ahora es Coa Homes también. ¿Nos podéis explicar un poquito cómo casa eso con la parte, Alex, de estrategia digital? Ahora un negocio también inmobiliario. Al final he vivido en mi familia con mucho compra de bienes y siempre me ha gustado y de hecho me gusta, me meto en plataformas, subastas, de hecho me he formado mucho en ello. Yo siempre he querido tener una inmobiliaria porque me ha encantado, el área comercial y dos, que es un sistema de negocio, yo creo que está en auge y siempre y que se puede compaginar muy bien con nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos con muchas inmobiliarias, damos únicamente el soporte jurídico, pero no tramitamos la venta, ¿no? Entonces yo muchas veces, gracias a nuestro trabajo, pues tenemos acceso a compraventas o compra de créditos, y que nosotros somos los únicos que tenemos acceso a ello y nosotros se lo ofrecemos a otros clientes, evidentemente, y empezamos así y quería hacerlo mucho más profesional. Y nada, tengo un muy buen amigo desde la infancia, se llama Antonio Prieto, que tiene los restaurantes de moda de la zona, que se llama Baxto. Riquísimo. Y él tenía la inmobiliaria, se llamaba Coa Properties, y se llama Coa, o sea, porque su sobrino se llama Coa y casualmente mi perro se llama Coa, igual, con la misma. Entonces, para mí tenía un significado brutal y como Antonio empezó con la rama de la hostelería y les iba muy bien, yo le escribí un día y le dije, Antonio, véndeme la marca de la inmobiliaria que me la quedo yo. Y me dijo, no, vamos a hacer una cosa. Necesitaba esta llamada tuya porque tenía la inmobiliaria que quería arrancar, pero no arrancaba. He necesitado esta llamada y me dice, vamos a hacer una cosa. Montamos la inmobiliaria y yo le dije, mira, yo pongo la infraestructura. Y de hecho no hay una inmobiliaria que tenga un despacho de abogados integrado en la misma oficina, o sea que somos independientes, pero nosotros nos encargamos de toda la gestión, o sea, y encima vamos un paso más para allá, entendemos de subastas judiciales, ejecuciones, deudas, o sea, sabemos interpretar mejor que nadie unos embargos, unas anotaciones preventivas, o sea, podemos dar al cliente una seguridad, lo que hablábamos nosotros de 360, pues tenemos asesoría, tenemos gestoría, tenemos la inmobiliaria, tenemos el despacho. O sea, quiere decir, tenemos una pelota 360 que nos podemos abastecer todos de ella y ese es el motivo de haber lanzado Coa Homes. Empezamos por Coa Property, hicimos la fusión con nosotros, hicimos un rebranding de la marca y se llama Coa Homes. Pues ahora que has hablado de tu socio, Antonio, digo aquí delante de la cámara que este sofá lo quiero meter en Baxto. Luego se lo enviamos. Que sepas que después de aquí te voy a llamar por teléfono y ponemos cita de cuando va el sofá a Baxto. Si nos invita a comer, sí. Claro. Eso sí, si la comida la pago yo, no ponerse nerviosos por eso. La comida la pago. Pues sí, Alberto es un poco el tema inmobiliario. Kilian también tiene sus clientes que venden casas, de herencias, que gente nos pregunta siempre, ¿sabes? Porque realmente tenemos muy buenas amistades. Y siempre, pues, Alex, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro, y siempre tenemos acceso a activos bancarios, ofrecemos una compra con casas ocupadas y nosotros asesoramos al cliente y le llevamos directamente
lo que es el desahucio, ¿sabes? O sea, quiere decir que es una garantía doble que tiene cualquier persona pues, que quiera comprar una casa con nosotros. Claro, estabais siendo más, por lo que veo, un poquito meros intermediarios y ahora les habéis dicho participar de todo lo que es también la aportación de valor a esos clientes directamente, porque también cerráis compra-venta, cerráis la propiedad, ¿la enseñáis también o tenéis...? Nosotros en este ámbito, o sea, yo muchas veces me decía un cliente, quiero comprar una nave, y yo pues llamaba, claro, yo no tenía el producto, pero sabía quién tenía el producto, ¿sabes? Yo no tenía una plataforma, yo llamaba a mi padre, que también está metido en el mundillo, me han preguntado por esto, y entre el mundo pues siempre iba pues dando a, que tengo muchísimos amigos así inmobiliarios, pues búscame algo así, porque los clientes me lo demandaban, y yo dije, pues para darle de comer a otros, que no quiere decir que no colaboremos con ellos, pero me gustaría crear mi propia inmobiliaria y poder nosotros lucrarnos de ello y ser mejores que ellos. Y dentro de esta marca, ¿tenéis también estrategia audiovisual, digital? ¿Tenéis pensado hacer página web? Vamos todo online, de hecho hacemos de todas las viviendas un video tour, tenemos cámaras para visualizarlo todo 360, lo vamos a documentar todo, vamos a dar al cliente notas simples, vamos a informar del estado actual, o sea, eso previamente, incluso hay gente que directamente no quiere comprar y simplemente quiere asesoramiento jurídico para, quiero comprar esta casa, dame las pautas o indícame o enséñame cómo hacerlo. También vendemos muchas casas, ayudamos a los clientes a entrar en subastas judiciales, de todo, o sea, todo lo que es el sector inmobiliario, la verdad que lo abordamos. Al fin y al cabo creo que lo que sí hemos tenido siempre en cuenta en este despacho es que el cliente venga con una necesidad que a veces no sabe dónde ir, a qué despacho ir, y que aquí se les cubran las necesidades todas, al completo. Entonces, eso es lo que intentamos con el sector inmobiliario. Muchas veces vienen despedidos de esas situaciones por herencia, por cualquier situación que van muy aparejadas a nuestro trabajo de despacho, y después creo que le damos un valor existencial a una inmobiliaria que tiene realmente un despacho llevando la gestión jurídica de la inmobiliaria. Cualquier conceptualización que no se lleven contratos base, que se lleven esos tipos de contratos, y nosotros podemos hacerlo específico por cada cliente y ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas abre que las necesidades del cliente las cubramos. Y con Coa Homes pues, cubrimos todas esas necesidades que tienen de un sector de compra o venta o problemáticas que tienen dentro del sector inmobiliario. Entonces, queremos cerrar que el cliente venga con cualquier necesidad, que aquí tenemos especialistas de cada sector concreto que le va a llevar y le va a asesorar convenientemente. Eso es una gran idea, cuando entra un cliente y puede darle todo el asesoramiento desde el mismo momento. El cliente ya llega un momento que no busca lo más económico, sino busca no moverse, la confianza y la tranquilidad, porque si tiene dinero para comprar una nave o tiene dinero para hacer ciertas cosas, al final prevalece más el estar tranquilo y el tener asesoramiento de la mano del que está comprando. Alex, también te digo que hay gente que nunca ha comprado una casa o no está metido en el mundo inmobiliario. A ver, el mundo inmobiliario es muy sencillo, pero a la vez muy complejo. O sea, una compra-venta de una casa que está libre de cargas, o sea, que no tiene ninguna hipoteca, que es simplemente quiero tanto dinero, te la compro en tanto dinero, no hace falta un intermediario de un abogado, pero hay operaciones mucho más complejas que gente se piensa que ellos son los número uno en saberlos y cometen errores que nosotros procuramos que los clientes no lo compren. Sin embargo, lo que tenéis que fijaros es que los clientes extranjeros solo compran con abogados. Cuando vienen a España solo compran a través de abogados. Y es una cosa que saben que nunca se van a equivocar. O sea, es que nunca vas a cometer un error a la compra y vas a estar asesorado de los pros, de los contras, de qué pasa con las... A mí me llama siempre, Alex, se compra una casa ocupada, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues chico, haberte informado antes, porque a lo mejor el procedimiento... Es que me han dicho que en 6 meses está fuera. Pues no, hay que diferenciar bien lo que es una casa ocupada, lo que es un impago de un inquilino, o sea, si tienen título, si no tienen título, pues son procedimientos totalmente diferentes. Y eso, pues os digo que antes de comprar cualquier cosa, pues que os informéis y ya está, y que hagáis una compra segura. Y más en compras, porque es algo en que la mente humana está preparada para estar con endorfinas o con cualquier sistema físico o químico de la cabeza en que estás contento y todo te parece bien y no lees la letra pequeña. Nosotros nos dedicamos a leer esa letra pequeña, el decirte no vas a tener un problema en un futuro o vas a tener un problema en un futuro, porque eso es lo que te va a aguar una compra. La compra siempre está bien hasta que consideras que has hecho una mala gestión. Entonces nosotros evitamos que esas malas gestiones salgan. Yo, lo que estáis diciendo tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Ya llegado a este punto, creo que podemos empezar a culminar un poco el podcast.
tenía una pregunta sorpresa con bastante mala folla. Esta no me la ha comentado, ¿eh? Esta no me la ha comentado. Me gustaría hacerlo a los dos, puesto que hemos hablado de muchos temas muy importantes y muy interesantes, como el tema de las redes sociales, el tema de la captación de clientes, el tema de estar muy activos y que te vean, que lo tenéis bastante bien analizado. Pero llega una cosa que en mi sector, por ejemplo, nosotros al final el proceso de venta es importante, el tema del marketing es importante, pero luego al final siempre tiene que haber personas para cortar el hierro, para fabricar, todo eso. Entonces ahora con estas nuevas tecnologías llega la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, que soy una persona que entiende y comprende mucho la inteligencia artificial y tenemos mucha formación, me gustaría preguntaros a vosotros si este término concretamente que está llegando, primero si lo conocéis, que sé que sí, que sé que tenéis conocimiento de ello, pero sobre todo si nota un poco de miedo de que os quite vuestro trabajo. Porque estamos hablando de que la inteligencia artificial sabe así como 1000 veces más que cualquier abogado que exista o que viva, ¿no? Pero entonces sí es cierto que a mí, por ejemplo, si yo tengo que tramitar cualquier cosa, entendiendo como la entiendo, sabiendo lo que sé y tal, Alejandro, mírame esto, ¿me entiendes? Porque al final no deja de ser. Entonces me gustaría que hablarais un poco de inteligencia artificial, opinión, a ver cómo os va a afectar. A mí no me da miedo porque la inteligencia artificial es un complemento, o sea, te hace la vida mucho más fácil. De hecho, busca jurisprudencia mucho más rápido que nosotros, lo sabe todo, pero no sabe analizar documentos, no sabe analizar una expresión de un cliente, no sabe analizar. Tú, por ejemplo, no te puede visualizar un vídeo en el que aparece una persona se ha forzado la puerta en una pelea. O sea, quiere decir que no es capaz de, todavía no está adaptada a nuestra profesión, y de hecho el que únicamente utiliza la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, está liquidado, porque hay factor humano, hay factor equívoco de que en un procedimiento se ha saltado un plazo. La inteligencia artificial no te lo puede revisar eso por ti, de momento. Y que este sector tiene, un rango muy amplio de lógica humana. O sea, es necesario. De hecho hay jurisprudencia. ¿Vosotros sabéis que si yo le digo a mi teléfono, sácame 2 billetes de avión para el 24 de octubre del 2027, pero tú ahora me lo saca, ¿no? Ponle a tu inteligencia artificial, te pongo yo un caso práctico y a ver cómo te lo resuelve. Sí. O sea, quiere decir que es que hay cosas que porque y te pasará a ti en tu vida o en tu negocio, que porque tú ya lo has vivido o sabes que una cosa ha funcionado bien porque esta persona cometió este error, ya no es el factor internet, sino el factor humano, porque al final el que hay detrás siempre es una persona. De hecho, el que te corrige, el que hace las sentencias es un juez. O sea, quiere decir que al final supeditarlo todo a inteligencia artificial es una gran indefensión, porque la inteligencia artificial, de hecho, sabe todo, pero también si tú no le das las indicaciones correctas, no va al sitio, ¿sabes? Y muchas veces puede coger más camino. Bueno, lo que está claro es que si tú utilizas una inteligencia artificial y no le redactas un prompt correcto, es que la gente no sabe para empezar lo que es un prompt. Claro. Quiere decir que hay que empezar. Yo conozco gente y más compañeros que me han mandado escritos hechos enteros por la inteligencia artificial. Yo sé que están hechos por la inteligencia artificial. Y que están mal. O sea, quiere decir, porque están mal, no sé, al final en este negocio influye mucho los conocimientos y cosas que ya te han servido en otros procedimientos, que tú sabes que te han ido bien, o sabes directamente, piensas, porque claro, te llega un cliente y el cliente te pregunta esto, pero luego te dice que cómo paga esto, que cómo hace esto, que cómo hace lo otro, que cómo hace lo otro, claro. Y a la persona, al cliente, cuando te entra por la puerta, quiere una respuesta así, ¿sabes? Y te llama y te dice, Alex, tengo este problema, o en el teléfono, claro, haz esto, esto y esto. Y luego te viene aquí y dice, que también haces esto, hazme. O sea, quiere decir que nosotros en un primer momento somos mucho más resolutivos que la inteligencia artificial. Que vaya la inteligencia artificial a sacarte de comisaría o que llegará el momento, pues yo qué sé, pues puede ser. Y ahí estaremos para aprovecharnos de ello. Yo creo que como principal el factor humano es súper importante, por bien lo que tú has dicho, la actividad cuando te encierras, de momento no va a ir un robot a sacarte, de momento. Pero sí es cierto que creo que, sobre todo en algo que es tan de leyes y tanto que se recoge, abogados como vosotros jóvenes que se formen y que quieran mejorar todo el tema de
implantar en su oficina puede ser un avance brutal. Lo que pienso que también es verdad que la inteligencia artificial es buena si tú te formas. O sea, no te formas en inteligencia artificial, sino te formas en tu profesión. Porque si tú ya directamente, con la inteligencia artificial, tú ahora mismo que no tienes la carrera de Derecho, serías capaz de hacer mi trabajo, eso es una grandísima inseguridad jurídica que te está causando. Entonces, eso es el motivo por el cual la inteligencia artificial no se puede emplear bien en este sector, porque si no, hay en otros que no hace falta conocimiento para hacer un contrato de compraventa, Alex, te sirve perfectamente, que eso al final no es derecho, eso te lo puede hacer cualquier persona, o para pedir información. Pero si tú realmente, si te pruebas a pedirle al ChatGPT o a la herramienta que tú utilices, le indicas, le metes mucha consistencia y mucha chicha, llega un momento que te pone consulta con un especialista en esto. Yo de la forma en la que yo abrazo la inteligencia artificial, de hecho el que más me ha metido a mí en inteligencia artificial es Sales, que le flipa la formación en este campo. Yo lo veo como un superpoder, pero un superpoder que es muy poderoso si tú tienes detrás un conocimiento sobre cualquier ámbito. Yo, por ejemplo, que vengo del ámbito del marketing, el poder acceder, a mí lo que me da, por ejemplo, es comprar mucho tiempo para hacer muchas cosas. Eso está clarísimo. De hecho, a día de hoy, y para mí es un superpoder muy bien utilizado porque el tiempo es dinero y el tiempo te permite escalar muchas veces tu empresa. Cuando empezamos Alex y yo, cuando él empieza a meterme en inteligencia artificial, estaba yo solo. Y él me dice, Albert, empieza a filtrarlo todo por aquí. Y claro, el relacionarme, por ejemplo, con ChatGPT me da el ser tan resolutivo como para todas esas estrategias darle forma, en vez de en 3 días, en 1 hora. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo lo veo más como un complemento, como dice Alejandro, en nuestro sector, la jurisprudencia, que es pues, sentencias que se van creando y van creando precedentes. Correcto. En la época de mi padre, eran libros. O sea, normalmente tú cuando vas a un despacho de abogados y ves todos esos libros, son sentencias. Todos esos libros son sentencias que antiguamente, yo me acuerdo de ver mi padre que se había leído todos los libros y tenía como unos ficheros y él en su memoria sabía en qué fichero estaba cada sentencia que quería buscar. Ahora directamente, si tú quieres buscar sentencia pues para saber si te dan la razón o no te dan la razón, tú con la inteligencia artificial, pero no la normal, sino tienes que estar en una base de datos profesional de la abogacía, porque la general es como, o sea, ahí ya lo que es el filtrado de jurisprudencia, lo que tú dices, lo que tú antes tardabas una semana en localizarlo, ahora puedes ir al sitio en cuestión de un segundo si sabes utilizarla bien. Entonces, tiempo es oro, y si tú tardas 1 minuto y luego lo revisas y te formas y utilizas eso y lo complementas con lo otro, es brutal. Sí, como complemento. Estamos hablando de como complemento, sí, pero a fecha de hoy, ¿consideráis vosotros, no yo, vosotros, que aún le queda un poco? Aún le queda todavía. Completamente. Que llegará el momento, ¿eh? Además, creo que se puede justificar en el hecho, solo interactuar en sala. Crear una lógica humana, date cuenta que cada humano va a dar una perspectiva. Y la si algo tengo un concepto claro cuando eres procesalista en derecho, o sea, cuando vas a salas, es que 2 más 2 en derecho no son 4. O sea, aquí la matemática sí es inexacta. Entonces, ahí es donde tienes el primer hándicap de problemática con la IA. La IA sí que es cierto. Y el problema puede ser un superpoder, pero en nuestro caso puede ser una maldición. Y te digo porque no en nosotros, sino en el cliente, en el potencial cliente que es lego en derecho, que no conoce nada de derecho y que le sacan una demanda con una forma que no es correcta, según la ley de enjuiciamiento civil. De hecho, Ale, yo he visto que hay procedimientos judiciales en el que yo he visto que el contrario ha utilizado párrafos de otras demandas que se ha hecho como un copia y pega. Quiere decir que lo que pasa es que la gente está utilizando esas herramientas, pero no estás revisando, o sea, ¿te fías realmente de eso? No, o sea, quiere decir, ¿te fías? Eso es cárcel. Bueno, con emojis. Eso es el error que hace todo el mundo. Quiere decir, tú realmente estás dando por hecho que eso que te está diciendo la inteligencia artificial es correcto. Pero a lo mejor no es correcto aplicado en este caso, porque cambia mucho el tipo de procedimiento, el motivo, no sé, sabes que falta muchísimo. Y luego te digo una cosa, que luego al final acabas en un juicio y que la testifical de la persona en el acto del juicio te hace ganar el juicio, porque le preguntas, se pone nervioso, se contradice la documentación que aporta, tú tienes que saber si esa firma es legítima, si no es legítima. Yo que sé, que es otra parte, pero que que ha venido para ayudarnos y estar aquí y hacernos la vida más fácil, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que luego a la hora del juicio, a la hora de la persona y al final la tranquilidad que te da un abogado y la tranquilidad que te da alguien que está
X tiempo en una procesión, con unos triunfos, es lo que te abraza a tú estar más tranquilo. Eso está claro, que no te lo da la inteligencia artificial. Pero yo digo aquí públicamente que a mí me da mucho miedo las películas de inteligencia artificial, de lo humano y todo eso de Netflix, que no las veo. Que no las veo porque tengo tan seguro que va a llegar y que va a pasar y que lo tengo claro. Es que no es que nada. No pongo la película. Vale, es como no pongo una película. Lo veremos, es lo que tú siempre lo me has dicho. veremos. Si ahora que no está al 100%, ya eres el número uno utilizándola. Yo, por ejemplo, en este sector es como yo me comparo con otros, a lo mejor, compañeros de la época de mi padre que no saben navegar por internet ni siquiera, porque mi padre mi padre sí, porque está muy modernizado, pero hay otros que no saben utilizar la inteligencia artificial, entonces van como igual que los medios de comunicación online. O sea, hay despachos que no se comunican a través por TikTok, ni Instagram, ni otros sitios de comunicación. Tú ya vas 3 pasos por delante de ellos, porque llegará un momento que todo el mundo se comunique por estas redes sociales. Entonces tú cuando el último llegue, tú ya llevas 3 años, tú ya llevas una base, sabes cómo funciona, y vas en la carrera, sales de los primeros, no sales de los últimos. 200% de acuerdo. Alex, no sé, llevamos ya más de una hora, chicos, hablando. La verdad que se nos ha hecho esto súper ameno, súper distendido. No sé si tienes alguna pregunta más para Kilian o para Alejandro, que tengo aquí una pequeñita sorpresa preparada para ellos. Simplemente deciros que enhorabuena, que al final apostar, salir de la zona de confort, salir, en tu caso, Kilian, de tu casa, venirte a Torrellano, que son 40 minutos de coche o 20 minutos de coche o el tiempo que sea, y salir siempre es de admirar, vaya bien o vaya mal, la actitud es lo más importante para mí en la vida. Y Alejandro, como te he dicho 1000 veces y te lo dije en su día llorando cuando me contaste la idea, porque yo quiero mucho a mi amigo, me emociono y todo. Sus moñas. Salir de la zona de confort y salir del paso de una trayectoria donde haciendo nada vas a estar mucho mejor como estás ahora, que es estando bajo el techo y el paraguas de una empresa familiar. Dar el paso a decir, yo me quiero valer por mí mismo y quiero formar parte mi legado, como bien ha dicho Kilian. Para mí es súper importante y enhorabuena aquí delante de todo el mundo. Gracias, chicos. Estoy súper orgulloso. Muchas gracias, chicos. Chicos, tenemos una pequeña sorpresa que siempre le traemos a la gente del podcast. ¿Regalitos? ¿Vale? Son unos regalitos. Hemos traído estas bolsas tan chulas de BMW, ¿vale? Que llevan una camiseta y una sudadera, ¿vale? Tipo oversize, y llevan nuestros stickers, ¿vale? Que siempre traemos a la gente para que decore un poquito sus oficinas. Pero antes os tenéis que someter a un test de preguntas rápidas. Te paso esto un momentico, ¿vale? Y si no contestáis a las 10 preguntas, chicos, os quedáis sin premio, ¿vale? Es el trato. Es una de las condiciones que hemos puesto a la gente que va a participar en el podcast en la 3ª temporada, ¿vale? Empiezo, si quieres, por Kilian, Alejandro, ¿vale? Si te quieres tapar los oídos, puedes hacerlo, y si no, pues ya jugarás con un poquito de ventaja, Kilian. Pero bueno, no son preguntas que van a mala fe ni nada. Intenta responder eso sí lo más rápido posible. Vale. Rápido, sin pensar lo primero que te venga. Lo intentaré. ¿Vale? Son 10 preguntitas, ¿vale? Y empiezo ya, ¿vale? no será mala fe, no te rías. ¿Vale? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Esa es la perspectiva. No puedo Vamos. Uno. No. Pensar rápido. ¿Se puede coger un superhéroe que tenga muchos poderes? Vale, venga, te la dejo. Te la compramos. Es que no lo sé. Sinceramente, esa pregunta me pillas. Porque elegiría muchas cosas. Uno rápido, Kilian. Estás suspendido, te quedas sin regalo, ¿eh? Sí. Pues saca la camiseta ya o alguna cosa que no. A ver, como seas igual de lento para todo, Kilian. Leer mentes es un buen poder. Mentes. Oye, en mi trabajo sería un gran poder. Muy guapo. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida, bueno, mis 114 kilos me avalan. Me gusta mucho la comida y me gustan muchos platos, pero creo que patata, huevos fritos y ajos tiernos, creo que es un top. Es un top grande. Lentejas de mi abuela es otro top grande y calamares de mi madre otro. A Kilian le preguntas la hora y te da la historia del reloj de Cuco. Sí. Eso sí. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Elefante. ¿Qué canción no puedes evitar cantar cuando la escuchas? Yo soy de Raturete.
Rap duro, Sabes Violadores que del me gusta- Verso, Tote sí, King. todo eso, todo lo que es old school, me mola. ¿Cuál es la película que más veces has visto, Kilian? Gladiator 1, Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te dirigirías? buena pregunta. ¿Futuro o pasado? Donde quieras. Iría a un futuro muy, muy lejano y probablemente volvería a una zona de Edad Media para ver cómo está la cosa por Futuro seguro que está todo controlado por inteligencia ahí. artificial. Sí, ¿verdad? puede ser. 100%. ¿Tienes Sería alguna, el que iría para desenchufarla. ¿Tienes alguna manía o hábito extraño que puedas confesar? Manías y ámbitos, y extraños, todos. O sea, mi persona en sí soy extraño. Pero sí, y en la lucha también, vendarme siempre a la izquierda ante la derecha, ante los combates. Tengo muchos. Y mirar como 100 veces las cifras cuando meto en demanda. Puedo mirarlas 50 veces y pedir a la secretaría los repases. Sí. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? Cualquier persona. Eso también es muy difícil. Una gran mente, no sé. Alguna gran mente, alguien que haya supeditado alguna tesis que estará actualmente. Me gustaría. Ninguna mujer ni nada, ¿no? Sí, también hay grandes mentes, mujeres también. Sí, Es que está por aquí la mujer y te ve, vas a pillar esta noche. No, sobre todo una gran mente. Es que tengo muchas que me gustaría. ¿El lugar más interesante que has visitado, donde has estado? Tailandia me encanta. Estuve este mes de agosto el mes completo y es un país que amo y que me encanta, pero con locura. ¿Y un talento oculto que tienes y que nunca le has dicho a nadie? Talento ocultos. Chupar caras. Chupar caras. Sí, caras. sí, ese es uno de los Yo míos. lo he visto. Y yo, En la última Refuerzo boda- inmunológico. Mi talento sería el refuerzo inmunológico, porque nunca me pasa nada chupando la cara. Refuerzo inmunológico. Perfecto, Kilian. Pues Ale, le puedes pasar Muchas ya la gracias. bocha, se ha portado muy bien. Un poquito, el tiempo lo tenemos que controlar. Me has puesto. El tiempo lo tenemos que Muchas controlar, gracias. Kilian, pero bien. Te has portado genial. Vamos contigo, ¿eh? ¿Estás ready? Sí, qué Venga. guapo, tío. Si pudieras tener un superpoder, Yo parar el tiempo, jugar con el tiempo. ¿cuál es tu comida favorita? El sushi. Si fueras un animal, Sería un león. un león. Qué guapo. ¿Qué canción no puedes evitar cuando una canción que no puedas parar de escuchar? No tengo ninguna predeterminada. Sí que te mola un título, un grupo que te guste mucho. Me gusta mucho pues, la música pop, pero no tengo nadie así en David especial. Bisbal, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz me gusta, sí. Alejandro Pero Sanz. Alejandro Sanz nos quedamos. Un saludo para el grande Alejandro Sanz. ¿Cuál es la película que más veces has visto? Yo creo que la película que más veces he visto ha sido, a mí me gustan mucho las películas de guerra, yo creo que ha sido la de Actos de Valor, creo. Muy buena. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te dirigirías? Yo me quedaría ahora mismo en esta misma época en la ¿En que el estoy ahora presente? mismo. Buena respuesta. ¿Tienes alguna manía extraño o algún hábito que estés dispuesta a confesar, Ale? Manías, soy un poco desordenado, pero no tengo ningún tipo de manía. O sea, muchas veces soy un poco pasota, ¿sabes? O sea, me da igual muchas cosas, pero bueno, no tengo ninguna manía así en concreto. ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado? El ¿O que más te haya gustado así? que más me haya gustado. Para mí lo más alucinante fue cuando visité por primera vez Nueva York, que no estábamos acostumbrados a ese tipo de construcciones. Un poco disruptivo, sí. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta, ¿a quién elegirías? O sea, ¿a quién persona elegirías? Uf. Hombre, yo ahora mismo cenaría con mi hijo si tuviera que elegir a una persona. También muy buena, tío. ¿Qué talento oculto tienes que poca gente conoce? Que estés ¿Qué dispuesto a talento confesar oculto que aquí en el tengo? podcast. Tengo muchos talentos. Tengo más talento que Ronaldinho Gaucho. Sería, pues mi talento, no sé, te lo podría decir Alex, que me conoce mejor que yo. O sea, Un dejo, talento, le reboto la pregunta. Sin comprometer a Le reboto la nadie. pregunta. No, pasa palabra. Pasa palabra. Empezamos para- Que yo lo sé. Te dejamos esta ahí abierta para que nos las cuente luego cuando apaguemos el podcast. Nada, le hacemos entrega también, Alex, a tu tocayo Ahí está. de este podcast. Y bueno, Muchas chicos, gracias, chicos. simplemente para cerrar, comentaros que nos ha encantado, tío, el poder compartir. Gente, creo que tanto vosotros como nosotros, Alex, ¿no? Llevamos un camino muy paralelo de confianza, de intentar siempre hacer un poquito más por lo que es un sueño o lo que es nuestro futuro, sobre todo relacionado al mundo laboral. Y bueno, Bueno, antes de terminar, ya que nos habéis traído la pegatina, ponernos alguna en el sitio que queráis. ¡qué guapo! Ahora te la instalo.
Ahora te vamos a poner una, no, te vamos a poner 4 o que lo 5. instales donde quieras. Te la vamos a instalar en un sitio, yo ya sé dónde vaya. Lo tienes claro Lo tengo ya. clarísimo, clarísimo. Pues nada, chicos, Alex, despídete de los invitados como CEO. La verdad que muchas gracias por mi parte, por habernos ofrecido vuestra casa y, hermano, Gracias a vosotros. Poco más que decir que agradecer que darnos esta entrevista aquí en vuestras instalaciones. Ahora, ya os he dado las gracias por ser como sois, no cambiéis nunca, y que la filosofía PMV que instauró Alberto fue ser buena gente, y eso es la clave del éxito, tío. Muchísimas gracias a vosotros Pues por nada, la oportunidad y seguro que nos vemos muy pronto otra vez por aquí. Exacto. Vale. Encantado. Muchísimas gracias a todos, Gracias a chicos, todos. familia. Saludos, chicos. Gracias. Hasta luego.